Pero lo más importante que les quiero proponer en este tema es que hay también una experiencia interior de la muerte, que consiste también en una desaparición, pero es una desaparición en el plano de la conciencia de imágenes y representaciones de ideas, cosas y personas. Esta experiencia interior de la muerte es a lo que llamamos olvido. ¿O no? Ahorita se les está desapareciendo a los que tienen hijos sus hijos en este tema. Y ahorita se los hice recordar y entonces vienen a la conciencia. Pero en mucho de este rato, de esta mañana, sus hijos van a estar como muertos. ¿Por qué? Porque han desaparecido. Igual que los muertos que ya no volvemos a ver. Aunque sea en un rato o parcialmente, así sucede. Ya no digamos el que se fue a Estados Unidos o que vive en otro estado, en otro país. Claro, ahora con el internet a veces es más fácil estar en contacto, pero todavía sí, sobre todo los más pobres, pues tenemos la experiencia de repente de no ver a alguien que se nos desapareció como si estuviera muerto. Entonces es una experiencia interior análoga, el olvido, a la de la experiencia externa de la desaparición real y física de las personas, porque hasta se hacen polvo, digamos. Aún los huesos secos, o que dice Sabines, pues puede ser que si no es que se les embalsama, se van desmoronando, se van desapareciendo de todos modos. Y hay otra experiencia interior diaria que tenemos de la muerte, es la desaparición o olvido completo de nosotros mismos en el plano de la memoria, entendimiento y voluntad. No nada más entonces de la memoria, también nuestro entendimiento y nuestra voluntad se desaparecen, nos desaparecemos nosotros en el sueño. ¿O no? No morimos todos los días, no solo con el olvido a muchas situaciones y personas, sino mucho más especialmente varias horas durante el día nosotros nos olvidamos de nosotros mismos, en cierto modo nos morimos. Es el sueño. Entonces, olvido, sueño y muerte tienen una relación intrínseca, profunda, que nos puede iluminar para comprender más profundamente el fenómeno de la muerte. Olvido y sueño son entonces análogos de la muerte. Tres manifestaciones de un único principio o fuerza que hace desaparecer los fenómenos intelectuales, psíquicos y físicos. Olvidamos fenómenos de la mente, de nuestras emociones y de nuestro cuerpo. Y también el sueño, todavía más profundamente, nos hace olvidarnos de cuestiones intelectuales, psíquicas y físicas. Aunque por otro lado nos hace presentes otras situaciones que luego olvidamos. En el sueño se hacen presentes. Pero lo que aquí importa es esta analogía. Recuerden que el término analogía tiene que ver con la homeopatía. Nosotros tenemos que ser capaces de comprender estas cosas y luego platicarlas con nuestros enfermos, porque les va a dar una comprensión de la enfermedad y luego de la muerte diferente. Es un fenómeno, entonces, la muerte que puede comprenderse en base a experiencias diarias constantes que tenemos. Y nos habla entonces de las polaridades. Aquí recuerden entonces nuestros dos árboles, porque siempre la enseñanza tiene que ver con eso. Estas polaridades de las que estamos hablando son el olvido y el recuerdo. Cuando nosotros recordamos, estamos desapareciendo el olvido. Cuando nosotros olvidamos, estamos desapareciendo el recuerdo. En el sueño lo que desaparece es la conciencia. Así como en la conciencia despierta, pues dejamos de soñar o de estar dormidos, incluso despiertos. Y también las polaridades muerte-vida. Estamos muertos en la medida en que olvidamos la vida que tenemos. Y estamos vivos en la medida en que nos negamos a la muerte y nos reconocemos eternos y vivos. Son dos polaridades que obviamente hay que unificar.
El problema es que estamos frecuentemente polarizados. Y el trabajo de la conciencia, en el arcano de la conciencia psíquica hablábamos de esto precisamente, la conciencia nuestra tendría que ser una conciencia total, como decimos en ese arcano, desde la supraconciencia que llamamos, lo espiritual, lo angélico, hasta la infraconciencia, lo negativo y negativo de nosotros, el cisne negro que todos tenemos, lo oscuro, lo demoníaco en cierto modo que también somos. Es una única conciencia, desde la infraconciencia, desde la supraconciencia hasta la infraconciencia. Aquí digamos lo mismo. Tal vez la supraconciencia es lo que implica la vida, la conciencia de la eternidad que somos y la eternidad en la que vivimos. Y la infraconciencia es cuando nos dejamos morir, cuando nos sentimos muertos. ¿Y qué pasa cuando estamos enfermos? Cuando estamos enfermos, enfermamos más porque no aceptamos la enfermedad. No nos damos cuenta que siguen zonas vivas en nosotros. Nos afecta, no sé qué, un dolor de muelas, nos tira tanto porque nosotros lo permitimos, no tenemos conciencia de la vida que sigue existiendo en los otros órganos. Nos dejamos atrapar por el fenómeno de la muerte en una parte. Y somos testigos de gente que físicamente está perfectamente, pero tiene muerto su ánimo, su alegría, o tiene muerto su amor. Y pues es terrible, porque vive alrededor de esa muerte en lugar de la vida. Esto lo podemos comprender mejor con las polaridades olvido, recuerdo y sueño, conciencia. No estamos como dormidos a veces cuando caminamos y cuando hacemos cosas. Estamos en clase y a lo mejor estamos pensando en otra cosa. Se nos olvidó el presente por pensar en el pasado o en el futuro. Este tipo de fenómenos son análogos a lo que ocurre con nuestros enfermos acerca de su vida, de su vitalidad, de su salud o enfermedad. Entonces, profundizando, cuando perdemos el vivo interés que teníamos por algo, olvidamos. Cuando nos olvidamos de nosotros mismos, nos dormimos. Cuando la naturaleza nos olvida, morimos. En cierto modo, el texto parece decirnos, es tu decisión, es tu voluntad. Si tú decides perder el interés en alguien, se te olvida. Y en ese sentido se te muere. Es una experiencia diaria. En ese sentido, es bueno que nos sintamos un poco culpables, tampoco hay que exagerar. Nosotros matamos a nuestros muertos. Yo les decía frecuentemente estas cosas cuando hacía la celebración de difuntos. De ustedes depende que este familiar aquí en el ataúd siga. Si algo pueden hacer todavía por esta persona, es permitirle que siga con usted. Y todos lo comprendían en ese momento, pero seguramente, como a mí me ha pasado y a todos se nos olvida. Pero estamos aquí aprendiendo a ver más lejos, más alto, más profundo. Estamos hablando de esperanzas que pueden ocurrir en nosotros, es hacernos conscientes. Lo que llaman los grandes iluminados de la historia, en cualquier campo, de la filosofía, o de la física, o de la espiritualidad. Los iluminados son gente consciente. En cierto modo tienen presente, sin olvidos, muchas cosas que son importantes. Por supuesto, por desgracia, tenemos que pensar que a veces tenemos vivo interés por cosas que tienen menos importancia. No se nos olvida el dinero, por ejemplo. Se nos olvidan más nuestros difuntos, nuestras personas amadas, que el dinero, porque estamos persiguiéndolo obsesivamente todo el día. En lugar de perseguir el amor, perseguimos dinero. Y por eso trabajamos afanosamente en lugar de amar o ser amados. O en lugar de perseguir la alegría, perseguimos el dinero, o perseguimos bienes materiales, o perseguimos máscaras, apariencias.
Entonces por eso es que nosotros decidimos lo que olvidamos. Hagan los análogos, nosotros decidimos estar dormidos, nosotros decidimos estar muertos, en vida. Pero aún la muerte física se adelanta tanto cuanto nosotros queremos, cuando renunciamos a seguir viviendo. ¿No lo ven en sus enfermos? No el cierto terror que nos ocurre a los médicos, sanadores integrales o no, es ver que el paciente no quiere ya vivir, no da signos de vida. Tengo una paciente en este momento con cáncer muy avanzado, a la que he tenido que luchar porque realmente se dé cuenta que está viva. Le he invitado, por ejemplo, como tarea, le costó trabajo, pero ya la hizo, a hacer el amor con su esposo, cosa que no hacía desde antes de que empezara el cáncer. Y precisamente descubriendo que parte del conflicto de la raíz de su cáncer era la relación fallida, rota con su pareja. Entonces, pues puede sonarles excesivo, a mí mismo una parte de mí lo suena, pero tuve que plantearle esa tarea, sobre todo con su pareja, a la que en cierto modo, y por ahí está la raíz del cáncer, se negaba a tener intimidad porque se había sentido violentada por él, violada, maltratada y abusada. Aunque él ya había cambiado en muchísimas cosas, ella misma me lo decía, que se había hecho un hombre muy bueno y todo eso, de todos modos era incapaz de dar el paso, el gesto del amor que sana. Una de las cosas homeopáticas más poderosas, en las que tenemos que trabajar. Y por eso, aunque parezca extraño y excesivo, es esa tarea. Y yo la veo ahora viva, y ella me dice estar viva. No me interesa si el cáncer está ahí igual o sigue creciendo, pero todos los signos son de que estuviera curando, autocurando. Es decir, ella se está convenciendo, y yo también, nos cuesta mucho trabajo a los médicos convencernos, somos los primeros que tenemos que estar convencidos de que ella está viva. Y de que yo puedo morir antes que ella, si así lo decimos, si así lo creemos. Aunque no se dijera que yo me han descubierto unos tumores ahí ya, que están por todos lados, con metástasis. Ella me dice, la veo sonriente, la veo fuerte, sin dolor, sin muchas cosas, en las que llegó. Y damos gracias cada vez que llega diciendo, estoy aquí, estoy bien, estoy curado. Entendiendo por estoy curada que hoy está bien. No, curada no quiere decir que ya los aparatos dicen que yo no tengo tumor o cáncer. Esas son tonterías que precisamente nos matan. Hay que recordar que estamos vivos y que podemos hacer el amor en el caso de ella. Hay otras tareas, pues, recuerdo en este momento esta. Y por supuesto no solo la sana ella, sana a toda la familia. Sana al propio esposo, que por fin se sintió perdonado después de años, y que seguía necesitando a su esposa, a su pareja. Entonces, esta mujer, que cualquiera diría está muriendo, en este momento se siente más viva que nunca. Que hacía años, cuando todavía no tenía el tumor, y andaba corriendo y regañando a sus hijos y enojada con el esposo y durmiendo aparte y cosas así. Muy digna, muy fuerte, muy capaz, pero durmiendo, olvidando el amor que les unió. Y no olvidando lo que habría que olvidar, el resentimiento, el enojo. Y sobre todo, morir.